Buenas tardes, estimados alumnos. Espero que hayan tenido una excelente semana con mucha salud para ustedes y para toda su familia. Vamos a continuar en esta semana 6 el curso de psicología con el tema de aprendizaje tanto desde el enfoque conductual, así también como en el enfoque cognitivo. También chicos, al finalizar la clase, por favor me hacen recordar que tengo que darles todas las claves, puesto de que su examen, ¿no? Su siguiente examen es el día domingo, así que seguramente es de utilidad que ya revisen todas las preguntas también de esa semana para ese día. Muchas gracias por los saludos en el chat. Está llegando con un poquito de unos segundos de diferencia, debe ser un tema también de la conectividad. ¿No? Entonces chicos, comencemos. Por favor, me indica también en el chat o en audio si se logra ver la diapositiva. A ver un momento. Sí, me indican por favor. Ahora sí estoy colocando la diapositiva. Si se logra apreciar en pantalla para poder empezar. ¿Mm? Creo que sí, ¿no? Bueno, continuamos entonces, chicos. Como les mencionaba, va a haber dos temas aquí, dentro del aprendizaje, de dos enfoques de la psicología. Vamos a revisar cuáles son los principios de cada uno de estos enfoques. En esta lámina de introducción se plantean las siguientes preguntas, ¿no? Se mencionan, ¿consideras que aprendes mejor si te premian en casa cuando logras aprobar tus cursos? Es decir, a veces, ¿no? Algunos incentivos pueden ayudar a que nosotros tengamos una mayor predisposición para estudiar, ¿no? De repente, tu papá, tu mamá, ¿no? Algún familiar te ha dicho, ¿no? Hijo, hija, ¿sabes qué? Si tú logras ya para este segundo examen estar en cuadro de vacantes, te vamos a dar esto, ¿no? Un premio. ¿Sí? O de repente al finalizar el ciclo, ¿no? Si logras ingresar, ¿sí? Nos vamos de vacaciones, ¿no? O vamos a viajar a tal lugar, o de repente te renuevo los dispositivos tecnológicos. ¿Sí? Puede ser ese también un incentivo. ¿Sí? Y de alguna manera esto va a incentivar que nosotros pongamos más atención en las clases, queramos estudiar un poco más. ¿Sí? También puede ser un buen incentivo relacionar lo que ya conocemos, ¿sí? Con la información nueva, la información aprendida. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Vemos cómo nosotros vamos a hacer en nuestra mente, ¿bien? Algunos esquemas, algunas relaciones, ¿sí? En las cuales vamos a tratar de almacenar esta información más tiempo apoyándonos en contenidos ya conocidos. ¿Sí? Entonces, antes no sabía resolver ese ejercicio de matemáticas o no lo hacía tan rápido y ahora ya lo resuelvo más rápido, ¿sí? Porque lo he relacionado vinculado a otros conocimientos. Así también podemos utilizar algunas estrategias, como por ejemplo hacer resúmenes o esquemas, y eso puede mejorar también nuestra capacidad de retención, ¿sí? Al momento de aprender ciertos conceptos, ciertos temas. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, ¿bien? Empezamos a revisar que a nivel mental también hay un aprendizaje. Entonces, en eso va a consistir básicamente el tema del día de hoy. Cómo podemos aprender en base a algunas conductas fuera de nosotros, ¿bien? Y en algunos conocimientos dentro de nosotros. ¿Bien? Eso es lo que va a remarcar la diferencia entre el aprendizaje conductual y cognitivo. Y lo vamos a ir viendo en los siguientes minutos. Sin embargo, tenemos que empezar con la definición general de aprendizaje, chicos. ¿Sí? El aprendizaje es un cambio en la conducta. ¿Sí? Puede ser un cambio, una nueva conducta o una modificación de la conducta. Por ejemplo, ¿sí? Si antes no sabes resolver un ejercicio X y ahora sí lo resuelves, esa es una adquisición de conducta, ¿no? Debido a tus aprendizajes en conocimientos.
La nueva forma de saludarnos, esa nueva normalidad, ¿no? Ha sido más bien un cambio producido por las circunstancias, ¿no? Que hemos estado pasando estos últimos 2 años. ¿Eh? Ahora, esos cambios no son efímeros, ¿eh? Tienen un tiempito, se pueden analizar, se pueden ver, son estables al menos. Y eso va a remarcar una excepción, ¿eh? Y aquí empezamos ya con los casos que vamos a excluir. ¿Eh? Por ejemplo, cuando consumimos alguna sustancia, de repente el alcohol, la cerveza, ¿no? Puede que no seas tan sociable, pero después de consumir cierta cantidad de alcohol, ¿bien? Eres el alma de la fiesta, ¿no? El bailarín total, ¿no? Pero termina la fiesta, pasan unas horas, ¿bien? Perfecto, y esa forma de comportarse de uno regresa a la normalidad, ¿no? O sea, esos cambios no duran mucho tiempo, son efímeros. En ese sentido, vamos a excluir, ¿bien? A este evento como aprendizaje, ¿bien? Solamente un cambio transitorio. Un aprendizaje en ese sentido podría ser aprender nuevas habilidades sociales, ¿bien? Y ya con el tiempo, diversos ensayos, conocer nuevas personas, nuevos entornos, ¿bien? Si uno cambia, aquí sí hay un efecto de aprendizaje, ¿no? Entonces vemos el tema tiempo como un aspecto importante. Marco nos pregunta, profesor, ¿a qué se debe eso? ¿No? Si lo mencionas más que todo por este efecto transitorio, ¿no? Es un impacto sobre el sistema nervioso y principalmente por algunas zonas del sistema nervioso. Y una de esas zonas es la zona de planificación del lóbulo frontal. A veces muchas de nuestras conductas, incluso muchas de nuestras cualidades de personalidad, tienen cierta planificación. O sea, uno ser observador, ser organizado, de alguna u otra manera siempre va pensando en cómo puede hacer las cosas. Y a veces cuando uno está frente a situaciones sociales, uno va pensando una y otra vez cómo debo comportarme, cómo debo iniciar, ¿no? Más que hacerlo espontáneamente. ¿Bien? Entonces, cuando bebemos alcohol, hay un impacto sobre esas zonas inhibidoras de planificación y ya es como que a lo que venga, dices popularmente, ¿no? Y empiezas a comportarte, desinhibirte, ¿bien? Y esto obviamente se visibiliza en un cambio en la conducta, pero un cambio que es transitorio en tanto que dura el efecto de esa sustancia, ¿no? Y entre otras también afectaciones que existe por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, ¿bien? Otro caso que vamos a ir excluyendo en ese sentido son los cambios ya programados en el cuerpo. ¿Mm? Por ejemplo, si bien coloquialmente mencionamos a este, mira cómo el bebé aprende a caminar. ¿Mm? Técnicamente esto no es un aprendizaje en el sentido en que ¿mm? nosotros ya estamos programados para ello. A menos que haya una lesión sea muscular o cerebral, ¿eh? En tal rango de tiempo, en promedio del año, pero puede ser unos más o menos 3 meses, ¿eh? Existe el potencial de que nosotros aprendamos a caminar, ¿no? O iniciemos la marcha, ¿no? Pero técnicamente no es aprendizaje, pero podemos seguir utilizando el término ya de manera coloquial. Así ocurre, por ejemplo, con los cambios de voz. No es que el adolescente aprende a cambiar su voz, ¿no? Esto es un efecto ya de la regulación hormonal que hay en estos años, ¿no? Entonces, todo lo que ya esté programado en el cuerpo no es válido como un aprendizaje desde un tema técnico. ¿Bien? Y así también todos los efectos o consecuencias de enfermedades físicas o mentales, ¿no? Por ejemplo, en unas enfermedades como la demencia senil, ¿no? O el trastorno de Alzheimer, ¿sí? Donde hay pérdida progresiva de la memoria, pues en ese sentido, ¿sí? Hay un cambio en la personalidad del individuo. Se vuelve más desorientado, a veces más impulsivo, ¿sí? En ese sentido, entonces, ese cambio no obedece, ¿no? No obedece a una nueva adquisición de conducta, sino a la consecuencia propia de la enfermedad que tiene. ¿Bien?
Aisha nos menciona a qué se refiere permanencia relativa, en concreto que dura un tiempo, ¿sí? Es decir, que dure un buen tiempo. Esa es la permanencia relativa, ¿sí? Que no caiga tan rápido esa adquisición de aprendizaje. Por ejemplo, cuando tú aprendes un nuevo conocimiento, ¿bien? Si bien está expuesto a que tú repases, no es que se te va a ir al día siguiente, salvo una excepción. Supongamos que te sucede algo muy grave y te olvides todo lo de un día, producto de un trauma. Pero lo normal es que te acuerdes. Lo puedes ir olvidando poquito a poquito si no repasas, pero algo va a quedar. Bien, esa es la permanencia relativa. O sea, no todo va a permanecer completo, pero algo va a ir quedando. Y se va a ir viendo en el tiempo. Sí es relativo a, en este caso, la memoria, porque no olvidemos que todos los procesos cognitivos están integrados. ¿Bien? Así que para que el aprendizaje se sostenga y se permanezca en el tiempo, va a tener que apoyarse de otros procesos, como por ejemplo la memoria. ¿Bien? Aunque claro está que esto va a corresponder más en ese momento de memoria al aprendizaje cognitivo, que vamos a ver cuál es la diferencia o cuál es el aspecto más central de ese tipo de aprendizaje. Pero sí conlleva, por ejemplo, un caso de memoria. ¿Bien? Y estamos expuestos ante la experiencia. Esto vamos a verlo mucho más en el aprendizaje conductual, ¿sí? En donde el cambio de conducta está en torno a nuestros sucesos del día a día, a lo que nos pase, ¿sí? A lo que el individuo vaya a, digamos, a conocer, ¿sí? En su rutina diaria. ¿Sí? Ahora, esa es una definición general. Aquí concentra tanto lo conductual y cognitivo. Y vamos a analizar ahora cuáles son las diferencias. ¿Qué proponen cada uno de estos enfoques de la psicología? Bien, empecemos en esta primera hora por el aprendizaje conductual. Y aquí tenemos que recordar y reforzar algunos conocimientos de la semana uno, ¿bien? Cuando vimos historia de la psicología. ¿Recuerdan? Primero eran las escuelas y luego los enfoques. ¿Bien? Y una de las escuelas fue el conductismo. ¿Bien? El conductismo se centraba en la observación de la conducta observable. Parece un poco obvio, ¿no? Decir conductismo, conducta observable, pero sí tiene sentido cuando remarcamos que en esos tiempos, ¿sí? Dos escuelas previas, ¿sí? En esos años, que eran el estructuralismo y el funcionalismo, se guiaban más por lo que el individuo manifestaba, por lo que decía, o sea, por la subjetividad. ¿Sí? Y eso, a efectos de los conductistas, parecía, de alguna manera, ¿sí? Que podía tener riesgos, podía tener una falsedad del individuo, podía tener una distorsión en su percepción, como hemos visto en la Gestalt. ¿Sí? Entonces, para evitar esos temas, concentrémonos en las conductas que podamos observar como investigadores. Medirlas, los tiempos, las frecuencias. ¿Bien? Entonces, de esa manera, hablar del aprendizaje conductual refiere a que el cambio está en la misma conducta observable. ¿Bien? Debido a que vamos a estar expuestos a diferentes estímulos del entorno. Es decir, hablar de mente aquí entra en un segundo orden, ¿sí? Algo secundario. ¿Sí? No vamos a hablar mucho de cuestiones mentales, sino de cuestiones que pasen en nuestra experiencia y que hagan que cambiemos nuestra conducta, ¿sí? Y que eso se observe por fuera. ¿Sí? Ahora, ¿qué se puede aprender por aprendizaje conductual? Algunos hábitos, actitudes y algo que es muy importante, ¿sí? Las emociones. ¿Sí? Muchas de nuestras emociones son aprendidas y lo vamos a ver en los experimentos que vamos a ver en las siguientes láminas. ¿Sí? Y muchas respuestas que contengan algún tema emocional de por medio también. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el propósito aquí del aprendizaje conductual? ¿Sí? Es que haya un estímulo, en particular un evento, ¿sí? Que antes no nos ocasionaba nada y que ahora sí tenga el poder de hacerlo. ¿Sí? Es por eso que ese estímulo va a tener una condición artificial. Ya esto se denomina que el aprendizaje conductual también se ha denominado como condicionamiento. Por ejemplo, ¿sí? De repente
hace algunos años conociste una canción. Escuchas una canción X y bueno, tenía su ritmo, pero como que no hacía nada más que escucharlo, ¿no? Pero luego de un tiempo conociste una persona, ¿sí? Y escuchaban juntos esa canción. Y ahora cuando escuchas esa canción, tiene cierto grado de ternura, nostalgia, ¿no? Tiene algo más esa canción. ¿Sí? Entonces, ese estímulo que antes no ocasionaba dicha respuesta de ternura o nostalgia en mí, ahora sí lo tiene. ¿Sí? Ahora sí tiene una predisposición para que yo emita esa respuesta de ternura, de nostalgia, ¿sí? Pero es producto a que ese estímulo, la canción, se ha asociado con otros, ¿sí? Con la respuesta en ese caso de ternura que tenía sobre esa persona que conocí o mi pareja, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en el entorno hay algunos estímulos que se vayan asociando a aquellos que ya ocasionan una respuesta en nosotros y se van a convertir en nuevos estímulos que tienen una condición artificial porque ahora, a diferencia de antes que no ocasionaban nada, sí ocasionan algo en mí, sí hacen que yo emita una respuesta. Hay un cambio aquí, hay un cambio en que yo no solamente ahora siento ternura por esa persona, sino también por esa canción. Ahí hay un cambio en mi conducta, en mi forma de responder, al menos ante esa canción. ¿Eh? Vamos a ver dos tipos de condicionamiento. De hecho, el caso que les he puesto es, por ejemplo, un caso de condicionamiento clásico, el cual vamos a ver la estructura de los principios hallados por Iván Pavlov. ¿Eh? Pero también tenemos el condicionamiento instrumental u operante. ¿Eh? Figura principal, Burgos Skinner. ¿Eh? Vamos a hablar del primer condicionamiento. Condicionamiento clásico. ¿Bien? El exponente inicial o el precursor de ese condicionamiento fue Iván Pavlov. Él no fue psicólogo, él era un fisiólogo, estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿bien? A inicio del siglo XX, sus experimentos en torno a la fisiología iban aludidos a los sistemas funcionales de diversos organismos. Por ejemplo, el sistema digestivo en animales. ¿No? Ahora, dentro de sus experimentos terminó hallando lo que sería finalmente un principio de aprendizaje. ¿Bien? Vamos a ver los elementos de ese experimento, que seguramente no será la primera vez que lo has visto. Está bien mencionado en algunos textos de colegio o en quizás otros textos académicos. Bien, el experimento del perrito de Pavlov, ¿no? Ahora, hay algunos cambios de manera académica, ¿no? Porque el experimento original era con un metrónomo, un dispositivo que tenía programado emitir un sonido, ¿bien? Pero aquí vamos a colocar una campanilla para que se entienda mejor. Finalmente, lo que importa aquí es que emita sonido ese evento, ¿bien? O ese estímulo. ¿Bien? Vamos entonces con el experimento de Pavlov. ¿Bien? Se dice que el condicionamiento clásico rige bajo ese principio. Entonces, bajo ese experimento vamos a hallar ese principio, la asociación de estímulos. Empecemos. ¿Bien? Tenemos un evento, fíjense aquí en esta imagen, ¿sí? Un evento natural o al menos en donde el investigador no ha colocado algo de su aporte. ¿Sí? O sea, desde los ojos del investigador esto sucede ya porque sí, o sea, ya se da. ¿No? ¿Qué es ese evento? La presentación de comida, vamos a colocar un hueso, ¿sí? Al perrito. ¿Y qué es el perrito? Saliva. Así como de repente ya se está acercando la hora del almuerzo y te presento pues su Inca Kola con su cevichito y tú empiezas a salivar. Es una reacción totalmente natural. ¿Sí? Ningún investigador ha puesto algo de su aporte, algo de su cosecha para que tú reacciones o no reacciones de esa manera. Así que es un evento natural. Y como es un evento natural a ojos del investigador, es un evento que no tiene condiciones artificiales. Entonces vamos a denominarlo como estímulo y respuesta incondicionada. El estímulo es la causa. Estímulo, uy, un poquito. Ya. Estímulo incondicionado. Vamos a escribir solamente un poco porque igual acá está la frase completa. ¿Bien? Y la reacción es denominada respuesta incondicionada. ¿Mm? Bien, entonces esta es la fase natural. O sea, en todo caso de condicionamiento clásico tiene que ocurrir algo ya por fuera, ¿bien? Del investigador. ¿Bien?
El investigador busca otro elemento, ¿sí? X, que no produzca la respuesta incondicionada. ¿Sí? Y en el caso de Pavlov, este estímulo que ocasiona un sonido, vamos a colocar una campanilla, ¿sí? Cuando se tocaba la campanilla, el perrito ni se inmutaba, ¿no? O sea, no había respuesta de salivación. Por tanto, a efecto de esa respuesta, este era un estímulo neutro. Un estímulo neutro. ¿Sí? Mientras que no había, ¿sí?, la RI, ¿no? No RI, no respuesta incondicional. ¿Bien? Ese es el diseño inicial. ¿Bien? Ahora, aquí he marcado el principio que rige el condicionamiento clásico. Asociación de estímulos. ¿Y qué estímulos tenemos? Tenemos dos estímulos. ¿Bien? El huesito y la campana. El estímulo incondicionado y el estímulo neutro. Entonces lo que voy a hacer es presentarle al perrito los dos a la vez. ¿Bien? En diversos ensayos. Y ahí está el efecto temporal del aprendizaje. ¿Bien? Esa permanencia relativa. ¿Bien? Tiene que ser una y otra vez. ¿Bien? Se presentan los dos. Le presento el huesito para que coma y a la vez hago sonar la campana. ¿Bien? Como sigue el hueso apareciendo, el perro sigue salivando. ¿Sí? Sigue teniendo respuestas, ¿sí?, digestivas. Entonces, coloco aquí el N más LI. Sigue provocando la RI, o respuesta incondicionada. Y se sigue llamando incondicionada, ¿no?, mientras aparezca el I, ¿no? Acá RI aparece I. Acá aparece I, RI. Bien. Ahora, ¿cuál es el propósito aquí? Que en esos ensayos repetidos una y otra vez, ¿bien?, el EI, que tiene la fuerza original para ocasionar respuesta, va a transferirle esa capacidad al EN, ¿bien?, al estímulo neutro. ¿Bien? Ese estímulo no tenía esa capacidad. ¿Bien? O sea, poco a poco, la campana también va a ser capaz de emitir esa respuesta. Pero lo podemos comprobar, ¿bien?, cuando en un determinado ensayo aparezca solamente la campana y el perro salive. Entonces aquí hemos logrado que ese estímulo neutro ahora tenga una condición artificial. ¿Mm? Y es por eso que ahora se va a llamar estímulo condicionado. ¿Mm? Estímulo condicionado. ¿Mm? Y toda respuesta causada solamente por un estímulo condicionado pasa a denominarse respuesta condicional, ¿eh?, o RC. ¿Eh? Pero fíjense aquí en los detalles. Primer detalle, el estímulo condicionado siempre es el que fue el estímulo neutro. ¿Eh? Y aquí viene esa condición artificial, porque antes no tenía la capacidad de causar respuesta y ahora sí tiene esa capacidad. ¿Eh? Y segundo detalle, el estímulo, perdón, la respuesta incondicionada y condicionada es la misma salivación. Profesor, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién lo ocasiona? Se denomina incondicionado en tanto que aparezca el EI, el estímulo incondicionado. ¿Bien? Y aquí, como ya no aparece el estímulo incondicionado, sino solamente el condicionado antes neutro, ya cambia su nombre a respuesta condicionada. Respuesta ocasionada exclusivamente por un estímulo condicionado. ¿Bien? Entonces, ese es el esquema, ¿bien?, del condicionamiento clásico. Igual lo podemos ver acá. EI ocasiona RI, EN no ocasiona RI. ¿No? Se juntan los dos estímulos, ocasiona RI, y finalmente el que era el neutro pasa a ser condicionado y ocasiona la RC, que es la misma que la RI, la misma salivación. Bien, vamos con otros ejemplos para que quede mucho más claro. ¿Mm?
Estos principios fueron recopilados en Norteamérica por John Watson. En el caso de Watson, él sí es uno de los fundadores del conductismo, ya era psicólogo. ¿Bien? Empezó a ensayar, ¿no? Con algunas palomas, algunas ratas, pero fue más allá. ¿Sí? En esos tiempos no había mucha restricción en lo que a experimentos refiere. ¿No? Estamos hablando de inicios del siglo XX, ¿no? Décadas de los 1910 en adelante. ¿Sí? Entonces, los experimentos empezaron a hacerse con humanos. ¿Sí? Y en este caso, para evitar, ¿sí?, todo ese sesgo cognitivo, es decir, un humano ya mayorcito que de repente sus aprendizajes, sus conocimientos interfieran en el experimento, ¿sí?, se optó porque sean más bien los infantes los que pasen por ese experimento. Es decir, asignarles algo que antes no tengan, ¿sí?, como por ejemplo el miedo, ¿sí?, o una respuesta de incomodidad que puede expresar el miedo, como por ejemplo el llanto, ¿no? Y así tenemos el caso del pequeño Albert, ¿sí?, ese infante que antes no tenía miedo a las ratas y ahora sí le va a temer a las ratas. ¿Sí? Veamos el esquema. Tenemos que buscar un evento natural, un evento que suceda fuera del control del investigador, algo que le incomode al bebé. Y no hay algo que incomode más, inclusive a nosotros como adolescentes, jóvenes o adultos, que el sonido del metal, ¿no? Sea porque lo golpees muy fuerte cerca a tu oído, sea porque lo deslices, ¿no? Hay un sonido muy agudo, como un chirrido cuando suenan los metalitos, ¿sí? Y a veces como que te exaspera escuchar ese sonido, es incómodo, ya, imagina eso en un infante, ¿no? Mucho más incómodo, ¿bien? Entonces, convengamos que ese sonido, ¿bien?, causa ya la incomodidad, ¿bien?, es, por ejemplo, manifestado en el llanto. Vimos que en la clase de lenguaje vimos que el infante va a expresar todo lo de sí mediante el llanto de una manera universal. ¿No? También una respuesta de temor. ¿No? Entonces tenemos el I y el RI. ¿Bien? Una situación natural ya se da por fuera de que el investigador intervenga o no. O sea, el investigador no ha hecho nada nuevo aquí. ¿Bien? Estímulo incondicionado al sonido, el RI, respuesta del llanto, respuesta del miedo. ¿Bien? Buscamos otro elemento que no ocasione ese miedo. ¿Bien? Y bueno, Watson trabajaba con ratitas albinas. Bien, agarró una, se le presentó a Albert, ¿no? Al principio Albert ni se notaba, él le pareció curioso, incluso lo tocaba algunas veces como una mascotita. ¿Bien? Entonces, deja en evidencia de que Albert no tenía un miedo sobre este animalito. ¿Bien? Entonces vemos que este animalito va a corresponder a un estímulo neutro porque no ocasiona la RI. ¿Bien? Entonces el principio del condicionamiento se rige por la asociación de estímulos y tenemos dos. Tenemos el estímulo neutro y el estímulo incondicionado. ¿Qué procede? Juntarlos. ¿Bien? Cuando aparecía la ratita o se le daba a Albert, empezaba ese sonido molesto. ¿Bien? El infante se perturbaba, ¿bien?, pero sigue llamándose RI porque sigue apareciendo la EI. ¿Bien? ¿Y cuál es el objetivo aquí? Que poco a poco esa capacidad de incomodar se empezó a asignar a la ratita. Caso que después de varios ensayos, cuando se presentaba la ratita, el infante ya se incomodaba, temía, lloraba. ¿Bien? Entonces la ratita pasa a llamarse de estímulo neutro a estímulo condicionado. ¿Bien? Entonces hacemos que Albert tenga miedo a algo que antes no tenía miedo. Aprendizaje de fobias. ¿Bien? Obviamente hay un proceso en contra, ¿no? Sí se puede revertir, un poquito más costoso en tiempos y esfuerzos, pero sí se puede dejar de tener miedo, solamente romper ese ciclo de aprendizaje o revertir. ¿Bien? Aunque luego ya actualmente, ¿no?, no se puede hacer tanto en humanos esto, aunque sucede de manera natural, no es necesario un experimento para ello. ¿Mm? Bien, veamos un ejemplito más. Un ejemplo que no es en diapositiva, pero es más cotidiano todavía. ¿Mm? A ver, convengamos una situación natural. Por ejemplo, ¿mm?, que nos griten. A algunos les ocasiona temor, ¿mm?, a otros más bien enojo. No creo que a alguien le guste que le griten, ¿no? Supongamos que
si alguien te grite, X persona te ocasiona un enojo. Me gusta que me grite. ¿Sí? Eso es una situación natural. Entonces, tenemos aquí, EI ocasiona RI. ¿Bien? Supongamos en el colegio, que te griten, te enojaba, te frustraba, no te gustaba. ¿Bien? Viene un día al colegio un profesor nuevo. ¿Bien? El profesor nuevo no te ocasiona ese enojo. ¿Bien? Entonces, llamemos estímulo neutro, no RI. ¿Bien? Si el principio es de asociación de estímulos, ¿qué procede, chicos? A ver en el chat, ¿qué tenemos que hacer? A ver, sus respuestas en el chat. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ya está el diseño antes del condicionamiento. Me va a llegar con unos segunditos de demora la respuesta seguramente. A ver, ya me empezó a llegar. Ahí se nos menciona que el profesor grita, ¿no? O sea, que el profesor nuevo grita. Perfecto, Naomi también. Que le griten cuando el profesor llega. Claro, o sea, el profesor mismo tiene que gritar. O sea, si vamos a asociar los dos estímulos, es que el profesor es el que va a gritar. ¿Sí? El profesor nuevo grita. ¿Bien? Sigue ocasionando, ¿no?, el enojo. ¿Sí? No me gusta que me griten y ahora veo que una persona determinada me está gritando. ¿Bien? Entonces aquí estoy asociando LI más LN ocasiona la RI. ¿Bien? Ahora, ¿cómo puedo ver que ya me he condicionado sobre el profesor nuevo? Tengo que desprenderla ahí. Tiene que ser una situación en la que ya no grita. ¿Bien? Como por ejemplo, solamente verle por la calle. ¿Bien? Luego de varias ocasiones en que el profesor nuevo me ha gritado, lo veo el profesor por la calle. Solamente eso basta para que ahora no me enoje. Me gusta verlo ese profesor. ¿Sí? Ya no es necesario que me grite. O sea, el grito ya vino en la unión. ¿Sí? Ahora viene solo nuevamente, pero ya me ocasiona ese enojo. No me gusta. ¿Sí? De repente lo veo en una foto. Ay, qué mal me caía. ¿Sí? Entonces, aquí ya vemos que el estímulo neutro ahora pasó a ser estímulo condicionado. Y ese estímulo condicionado, ¿sí?, ahora ocasiona la respuesta condicionada. ¿Sí? El mismo enojo, pero ahora producido por el profesor. ¿Sí? ¿Y eso es para siempre? No, chicos. Hay un proceso denominado, creo que el boletín lo dice en un párrafo de manera bastante sucinta: extinción respondiente o extinción clásica. ¿Sí? Cuando el estímulo condicionado, ¿sí?, se vuelve, ¿sí?, estímulo neutro nuevamente, ¿sí?, ante la pérdida de fuerza. Esa fuerza es su falta de exposición al estímulo incondicionado. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el profesor ya me caiga mal al verlo, de alguna vez, o sea, de tanto en tanto, tiene que existir nuevamente esa asociación. ¿Sí? Esa asociación no dura porque sí. ¿Sí? Si no, va a pasar lo siguiente. ¿Sí? Imagínense que ustedes ya salen del colegio o el profesor no le renuevan. ¿Sí? No lo ven. ¿Sí? Pasan los meses, pasan los años y lo ven nuevamente en la calle. Pueden acordarse de la situación, pero ya no les va a enojar tanto, ¿no? Incluso va a llegar un momento en que sea hasta indiferente lo que sienta por esa persona, ¿no? Entonces nuevamente su figura va a ser neutra, porque no se ha venido exponiendo de tanto en tanto con la EI. ¿Eh? Entonces en ese sentido, ¿eh?, empieza a perderse esa fuerza. ¿Eh? Se extingue la fuerza perdón, del estímulo condicionado. ¿Sí? Es una manera de retrotraer ese condicionamiento. ¿Sí? Bien, chicos, entonces hasta aquí tenemos al condicionamiento clásico. Y generalmente, como ustedes pueden ver también aquí, ¿sí?, está vinculado bastante a respuestas que generen emociones principalmente. ¿Bien? Y eso es muy importante a la hora que ustedes vean un ejercicio. ¿Sí? No solamente emociones negativas, también pueden ser emociones positivas.
Perfecto. Entonces continuamos con el condicionamiento operante. El condicionamiento operante, a diferencia del clásico, no va a tener su principal foco de atención en los estímulos que se asocian, sino más bien ya es una cuestión temporal. ¿Qué sucede después de emitir una conducta? El foco de atención va a estar en las consecuencias de esa conducta. El condicionamiento operante se guía bajo la ley del efecto. La ley del efecto dice lo siguiente. En resumen, genere algo agradable, tiende a repetirse. Ahorita le voy a disminuir la fuente para que se vea. Por ejemplo, de repente hay algo que tú sueles realizar y que la gente te viene diciendo, oye, está mal que lo hagas o te puedes hacer daño, pero tú lo sigues haciendo porque existe algo en ese evento que te genera un placer, un bienestar. De repente un deporte de aventura. Dicen, no, cualquier día si estás con el skate te vas a romper algo, ¿no? Pero tú te sigue gustando, te sientes muy bien haciéndolo. Entonces, todo aquello que genera un bienestar, un placer, hace que la respuesta tienda a repetirse, tienda a mantener su frecuencia o incluso a incrementarlo. ¿Bien? Más allá de evaluar si esa conducta sea buena o mala. ¿Bien? Entonces, lo que aquí se propone es que la consecuencia de una conducta impacta, ¿bien?, en la frecuencia de esa conducta, es decir, en que esa conducta se adquiera, se desarrolle, se mantenga, o en un sentido contrario, que también vaya desapareciendo o se vaya extinguiendo. Bien, entonces no es producto de estímulos que se asocian, sino es producto de lo que sucede después de haber emitido una conducta. Bien, en ese sentido, Skinner, dentro de su experimento, la caja de Skinner sí seguía practicando con animalitos, en ratoncitos y palomas, ¿bien?, intenta elaborar lo que es un análisis temporal de la conducta, es decir, un antes, un ahora y un después. Ese análisis en un nombre técnico denominado triple relación de contingencia. Contingencia refiere al contexto de una conducta, ¿sí? Y en la triple relación, ¿sí?, hay tres tiempos, ¿no? Como les digo, antes, ahora y después. Y bajo ese análisis uno puede ver qué tanto impacta en la conducta central que se repita o que no se repita. Vamos a verlo con dos ejemplos. El ejemplo original de Skinner y un ejemplo más cotidiano. ¿Bien? Por ejemplo, Skinner tenía en su cajita unos ratoncitos. Imagínense que yo empiezo el experimento. Meto al ratoncito en la cajita. ¿Bien? El ratoncito está algo desorientado, confundido, pero mientras no pasa nada en la cajita, todo normal. O sea, no se siente tampoco desesperado. ¿Bien? Enciende una luz muy fuerte, ¿sí? Algo que puede incomodar a la ratita. ¿Bien? La empiezo a desorientar, la empiezo a confundir. De la desesperación va a querer salir, ¿no? Y va a tocar las paredes, intento de empujar y salir, ¿no? Entonces, justo toca una pared en la cual hay un botoncito, una palanca. El ratoncito la aprieta. ¿Bien? Pero inmediatamente apretar la palanca, ¿bien?, así como hay algunas máquinas en las que se venden gaseosas de golosinas, en que uno mete una moneda y nos dan el producto, igualito. ¿Bien? Se desprende una comidita, una bolita de comidita para la ratita. ¿Bien? Entonces, si yo empiezo a repetir el procedimiento, se enciende la luz, el ratoncito no se va a desorientar tanto. Ya va a empezar a tocar la pared en donde está la palanquita. ¿Mm? Ya en otras paredes. Y empieza a recibir su comidita. Hasta que se repite, se repite, se repite. ¿Mm? Ya el movimiento de la ratita es más preciso. Va directamente a la palanquita. Es decir, he logrado que ese estímulo, la luz, sea un reactor, sea una causa de una conducta. ¿Sí? Entonces, ese estímulo discrimina a otros, porque este
es la causa y no puede ser otro estímulo. De repente en un ensayo yo más bien le pongo un sonido y más bien desoriento a la ratita, no produce esa conducta. Ya la he acostumbrado a que sea la luz la que produzca esa conducta. ¿Bien? Y por tanto se va a repetir si la respuesta es satisfactoria. ¿Bien? Entonces hasta aquí veo que va a empezar a incrementar la conducta de apretar la palanca en la ratita cada vez que suceda este evento. Hasta aquí todo normal, todo ok, todo perfecto, todo bonito. ¿Bien? Pero empecemos a investigar efectos contrarios. ¿Bien? Un efecto puede ser el de privación. Imaginemos que en uno de esos ensayos, ¿sí? No le boto comidita. ¿Sí? Un poquito raro. ¿Sí? Se puede confundir la ratita, se puede desorientar. Bueno, una vez más, ya botó comida, perfecto, regresa. Pero al siguiente no botó comida. Y así hago que las intermitencias sean más largas. Y empiezo a no darle comida. Entonces la ratita va a regresar a confundirse más, va a intentar tocar otras paredes para ver si resulta que le boten comidita. ¿Sí? Eso es disminuir la frecuencia de la conducta. Ya no toca esta palanca tanto. Le estoy privando poquito a poquito de comida. ¿Bien? Pero también puedo hacer que desaparezca la conducta de manera tajante. ¿Cómo así? ¿Bien? En algunos ensayos, en vez de que saliera comida, se electrificaba la palanquita. ¿Bien? Con el voltaje suficiente para que quede viva la ratita. ¿Bien? Entonces, a nadie nos gusta recibir corriente. ¿Bien? Era un estímulo aversivo la consecuencia, es decir, algo desagradable, ya no era la comidita. Entonces se veía que en los siguientes ensayos, ¿no? Ya la ratita con mayor, quizás, énfasis, ya no tocaba la palanca, o sea, dejaba de un momento a otro de tocar la palanquita, y ni siquiera se desorientaba, a veces se quedaba al medio, al centro. ¿No? Entonces hemos eh, privado esa conducta, hemos extinguido esa conducta de manera tajante. ¿Bien? En resumen, todo lo que venga después de tocar la palanca es importante para saber si va a seguir apretando la palanca o no. Es decir, la consecuencia tiene un factor de importancia, un factor vital para la emisión de esa conducta. ¿Sí? Vamos a verlo ahora en el caso cotidiano. ¿Sí? Tenemos ese antecedente, el estímulo discriminativo. Por ejemplo, cuando tú estás viajando en el bus, tú no te paras en cualquier paradero. Tú tienes que esperar que sea tu paradero, o sea, con el que ya vas a bajar para ir a casa, ¿sí? O al lugar en donde estés yendo, para pararte, ir a la puerta de atrás del bus y tocar el timbre. Convengamos en que es un bus que no tiene cobrador, ¿sí? Esos nuevos que hay, ¿no? Entonces, tiene que ser tu paradero para que tú realices la conducta. ¿Sí? A eso se refiere estímulo discriminativo. Ese paradero discrimina a otros paraderos conocidos. Ninguno de los otros hace que tú tengas que pararte para tocar el timbre. ¿Sí? Llegas a tu paradero, te paras, tocas el timbre una vez para bajar. Acto seguido, el chofer abre la puerta y te bajas en tu paradero. Esta consecuencia reforzadora, es decir, logré bajarme donde tenía que bajarme, ¿sí? Hace que la próxima vez se repita esa misma conducta. Pones en la puerta de atrás del bus, tocas una vez, te abren y listo. Ahora, cambiemos la consecuencia. ¿Qué pasa si el chofer, ¿no? Se va a un paradero más, no abre la puerta, ¿no? Y aquí empieza el cambio en la conducta. La primera de frecuencia, la desesperación. ¿No? Ya no tocas una vez, tocas varias veces. Incluso hablas o gritas, ¿no? Chofer, que me tengo que bajar, etcétera. ¿Sí? Eso ocurre en ese momento. ¿Sí? Ya no hay una consecuencia reforzadora. Y tiene un impacto para las conductas posteriores. ¿Sí? Cuando se repita ese ciclo, ¿sí? Tú vas a la parte de atrás del bus y ya no tocas una vez. Ah, no vaya a ser que el chofer no me oiga, no me haga caso. Tocas varias veces, ¿no? Para que te abra la puerta. O incluso vas a la parte de adelante del chofer. Voy a bajar, ¿eh? Siguiente paradero. Listo. Y ya vas a la puerta de atrás a tocar el timbre. Es decir, esa conducta se ha alterado al momento de alterar la consecuencia. ¿Ok? Entonces, de eso trata el condicionamiento operante. Vamos a analizar cómo podemos intervenir sobre las consecuencias
y esa intervención sobre las consecuencias impacta en la conducta o en la respuesta operante. O sea, vamos a operar sobre esa respuesta en función a las consecuencias. ¿Bien? Y es así que tenemos los siguientes principios del condicionamiento operante. ¿Bien? Según el objetivo, si mi intención es que una conducta aumente su frecuencia, es decir, es una conducta que yo deseo que suceda, ¿sí? Y deseo que se vaya repitiendo, ¿sí? Entonces lo que hago es reforzar esa conducta. ¿Sí? Más bien si yo quiero que una conducta que no es deseada, ¿no? Que no me conviene, ¿sí? Disminuya, lo que voy a hacer es castigar. ¿Sí? El castigo como disminución de la frecuencia de una conducta. ¿Bien? Y finalmente, tengo un caso especial de castigo denominado la extinción. En este caso, extinción operante. ¿Bien? En ese sentido de la extinción, vamos a hablar en qué caso el castigo se va a dar una respuesta más tajante. Bien, vamos a centrarnos primero en el reforzamiento y el castigo. En ambos existen dos tipos, el reforzamiento y castigo positivo y el reforzamiento y castigo negativo. ¿Bien? Eso no tiene un sentido ético. ¿Bien? Es decir, no es que yo refuerce y sea positivo porque refuerzo algo bonito y si refuerzo algo feo es negativo. No, no, pero no obedece a eso. Obedece a que la consecuencia inmediata de esa conducta sea el agregado de algo, ¿sí? Será positivo o será la privación o el restado de algo negativo. Lo vamos a ver más claro en estos ejemplos. ¿Bien? Veamos el reforzamiento. Reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. No se olviden que el propósito es incrementar la frecuencia de la respuesta operante. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a incrementar el consumo. ¿Sí? Aparece una necesidad, necesito ir a comprar algo a la tienda. ¿Sí? Aparece estímulo discriminante. Se me acabó de repente los fideos, la leche, el atún. ¿Sí? Tengo que ir a la tienda. Pero la tienda, si yo le compro esos productos, me da un 3 por 2. Ah, yo pensaba comprar un paquete de fideos, mejor compro tres. ¿Mm? Entonces incrementa la frecuencia de consumo. Esa tienda tiene ofertones. Genial, voy a ir a esa tienda. ¿No? En los reforzamientos positivos, uno incrementa su conducta bajo la promesa o esperanza, ¿sí? De que le den algo agradable. ¿Sí? Por ejemplo, las ofertas. De repente alguno de ustedes o tienen familiares que han trabajado haciendo pedidos por catálogo. ¿Sí? Ellos saben que mientras más piden, ¿no? O llegan a cierto tope en los pedidos, hay oportunidades, descuentos o incluso premios. ¿Sí? Eso estimula de que el vendedor siga pidiendo más y más. ¿Sí? O en las clases, una buena nota, los diplomas son también reforzadores positivos para incrementar la conducta del buen estudiar, ¿no? Que siempre sigas haciendo tus repasos. ¿Sí? Entonces, ese reforzamiento positivo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando íbamos a las cabinas, de repente uno de ustedes está siguiendo cabinas, ¿sí? O quizás estos días de antes, ¿no? Cuando no era masificado el internet, ¿no? Y a veces la cabina te decía, ¿no? Te da la tarjetita, ¿no? 5 horas seguidas, 1 hora gratis, ¿sí? E incrementaba ese consumo, ¿no? El consumo en su local, ¿sí? El consumo de horas de internet, ¿no? Es una clase de reforzamiento positivo. ¿Sí? Vamos ahora con el reforzamiento negativo. El objetivo es el mismo. Tenemos que incrementar la conducta, pero ya no es con dar algo agradable, sino bajo la expectativa, ¿sí? Que la consecuencia sea evitar algo desagradable. ¿Sí? Vamos a colocarlo acá, evitar algo desagradable. ¿Sí? Por ejemplo, las medidas de prevención se trabajan bajo reforzamiento negativo.
Las medidas, por ejemplo, del COVID, ¿no? El distanciamiento social. Mientras más mantengas tu distancia social, va a ser menos probable que te contagies de COVID. Entonces, bajo la expectativa, la esperanza de que evites algo desagradable, ¿no? O el tema de las vacunas. ¿Bien? Disminuye la cantidad de muertes o que vayas a UCI, ¿no? Bajo esa expectativa de que evites ir a UCI, vacuna, ¿no? Entonces, esas medidas de protección tienen esa expectativa. Se trabajan bajo reforzamiento negativo. ¿Bien? Si yo de repente quiero de que, a ver, mi hijo siga haciendo más la tarea de matemáticas, le puedo decir, ¿no? Ya, hijito, ¿sabes qué? No, no te voy a preparar esa sopa que no te gusta, ¿no? O sea, sigue estudiando bajo la promesa de que no voy a hacer algo desagradable, o no le voy a dar algo desagradable. ¿Sí? Reforzamiento negativo. Vamos ahora con los castigos. Castigo positivo y castigo negativo. Aquí ya hay un primer cambio. El objetivo es la disminución, ya no el aumento de la frecuencia de la conducta. ¿Bien? Vamos a disminuir una conducta indeseable, algo que ya esté ocurriendo y que no nos gusta que esté ocurriendo. ¿Bien? En ese sentido, lo más común puede ser dar una sanción, es decir, dar algo, ahí viene lo positivo, dar algo desagradable. ¿Bien? Tampoco privarle, no es tan tajante. Por eso que tienen que ser unas acciones temporales. Como por ejemplo, una clausura, unos días y su multa. Entonces ya ese inmueble, esa bodega, de repente ya va a dejar de vender sin boleta. ¿No? O sea, para el Estado, para la SUNAT, ¿no? Los agentes tributarios, ¿sí? eh, el vender sin boleta es algo deseable, ¿no? Entonces, porque hay una evasión de impuestos. Entonces hay una multa respectiva o un cierre temporal, ¿no? Para que esto disminuya o se elimine. ¿Bien? En un partido de fútbol, algo indeseable es que los jugadores tengan mucha agresividad al momento de jugar, ¿no? Entonces, tarjeta amarilla. ¿Sabe qué jugador? Esa jugada ha sido muy agresiva. No lo vuelva a hacer. ¿Bien? Un aviso, ¿no? La siguiente va a ser la expulsión. Entonces, la idea es que jueguen los minutos restantes del partido sin cometer estas faltas tan agresivas. ¿Sí? Disminución de la conducta indeseable. No es la única forma de castigar. También uno puede castigar con privación. ¿Sí? Y aquí vamos a privar o quitar, ¿sí?, algo que sí sea agradable. ¿Sí? Por ejemplo, de repente un día que le pediste permiso a tus papás para salir, dijiste, regreso a las 8 de la noche, estoy acá en puntito. Sí, hijo, sí, hija, tienes que regresar temprano porque la zona está fea, ¿no? Te voy a sacar hasta más tarde. 9, 10 no llegabas. 11, 12 y 12 de la noche te llegas a tu casa. ¿Sí? No, es que la reunión estuvo muy bonita, etcétera, etcétera. ¿Sí? No te pases de tu papá, tu mamá. ¿Sabes qué? El resto de la semana, después de tus clases, nada de internet. Ni para que busques, ni para que te recrees, nada. Chao internet. ¿No? Tienes que gustar internet para ver tu TikTok, tu YouTube o jugar. ¿No? Entonces, aquí hay un castigo, ¿bien? Bajo la privación de algo que te gusta, para disminuir el hecho de que desobedezcas y llegues tarde a casa. ¿No? Así también en el tema del trabajo, las faltas. Quiero disminuir que mi personal me llegue tarde o falte seguido. Descuentos, quito dinero, ¿no? Entonces quito algo agradable para el trabajador, que es su remuneración, ¿no? Y es con el propósito, ¿no?, de que falte menos o de tarde menos veces. ¿Sí? Entonces el castigo se puede aplicar dando algo desagradable, como una sanción, o quitando algo agradable. ¿Sí? Mientras que la extinción,
Si bien es un caso de castigo porque finalmente uno quiere eliminar una conducta, tiene una característica particular. Y ojo aquí en los casos que suceden. ¿Ok? En la extinción tenemos que ver que previamente a eso ha habido un reforzamiento. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a reforzamiento otra vez. Si bien los ejemplos de reforzamientos aquí parecen que todos fueran positivos, o sea, de un lado bonito, ¿no? No siempre en la vida real reforzamos cosas positivas. ¿Sí? A veces reforzamos algunas cosas que nos hacen daño o que pueden ser negativas para nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense el caso de unos papás. ¿Bien? El niño hace berrinche, pataletas, hasta que llora, y la mamá, el papá, ¿sabes qué? No tengo paciencia, no soporto, ¿sabes? Dale el celular. Sí, celular, ya, ahí que se entretenga, ¿no? La tablet del celular. ¿No? Si en ese momento logras la tranquilidad, lo único que has hecho es que vaya a haber un círculo de reforzamiento, ¿sí? Que se repita en las posteriores ocasiones. Porque la próxima vez el niñito lo que va a hacer es seguir haciendo su berrinche y tú vas a dar el celular para que se calme, ¿no? Y así una y otra vez. Y todos sabemos que puede haber algunas consecuencias a mediano o largo plazo, más aún en infantes, con la exposición seguida de los elementos, ¿no? Del celular. ¿Sí? En ese sentido, ahorita terminamos lo de extinción y vamos a lo de castigo, estimada Aisha. ¿Sí? Bien, entonces en ese sentido estamos haciendo un círculo de reforzamiento que es leguas inadecuado. Pero finalmente es un reforzamiento, o sea, estamos logrando incrementar la conducta, ¿no? A esos momentos nos referimos en donde uno de los planteamientos es la extinción. Cuando ya sucede, ¿sí? Cuando ya sucede un círculo de reforzamiento previo, intervenimos en el reforzador. ¿Bien? Ahora en el chat, en el caso que les estoy colocando, ¿sí? ¿Qué tendríamos que quitar? ¿Qué tendríamos que suprimir? Para evitar que se repita ese círculo vicioso. ¿Qué tendrían que no dar los papás? ¿No? ¿Ya? Suprimir el estímulo, pero en el ejemplo, ¿sí? ¿Qué tendrían que quitar los papás? ¿Qué tendrían que no hacer? Que antes sí hacían. ¿No? Pueden no dar la atención, es parte de ello. Es parte de ello no dar la atención. ¿Sí? También pueden intervenir oralmente, no hay ningún problema. El celular. El celular, perfecto. Claro, el momento de dar la atención es darle celular, ¿no? Perfecto también, Sara, no darle el celular. Excelente. Entonces, la intervención en la extinción, ¿bien? Es directamente al estímulo reforzador. O sea, tenemos que ver que hay un patrón de reforzamiento previo a eso. Y ahí es donde cortamos. ¿Sí? Desaparece eso. ¿Sabes qué, papito? ¿Sabes qué, mamita? No le des el celular y yo no le brindes atención. Déjalo que llore. Pues, ¿no? Total, dice que de llorar no se va a morir. ¿No? Al principio va a haber una resistencia. Sí. El infante va a seguir llorando más, incluso más fuerte, hasta tratar de romper tu paciencia. Pues, ¿no? Romper tu fortaleza, tu temple. ¿Sí? Pero si te mantienes ahí, va a disminuir esos berrinches. Lo que puede haber más bien es un traslado hacia otra persona. Y ahí viene lo que en la práctica es lo más difícil de aplicar de extensión, que es la coordinación familiar. ¿Sí? Porque a veces sí, mamá o papá realizan la extinción, pero otro familiar viene y le da el celular. ¿No? El niñito va a hacerle berrinche de repente al tío, al abuelito, a la abuelita. ¿Eh? Y algo más le dan, algo que aprueba ese berrinche. Y continúa el ciclo de reforzamiento. Entonces, si bien es una sugerencia la extinción, es lo más complicado, o sea, la coordinación de todos los que viven con el niño para evitar que vuelva a hacer el berrinche y que lo traslade a otra persona en todo caso. ¿Bien? Entonces, ese es un caso de extinción, cuando vamos de frente al reforzador. Bien, a ver un momento. Aisha, para leer tu pregunta, profesor, ¿puede volver a la diapositiva de castigo? ¿Ya? Eh,
una pregunta respecto al castigo negativo. Si en el partido sacara tarjeta roja, muy bien. Sería negativo porque ya iría a suspensión o se mantendría como castigo positivo. Es una muy, muy buena pregunta. ¿Sí? A ver, cuando hay una tarjeta roja, implica, ¿sí? Expulsión del partido, ¿no? Y encima, ¿sí? Te dan una sanción. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, sí podría aplicar, ¿sí? Como castigo negativo, ¿sí? ¿Para qué caso? Para el caso en el que, uno, al jugador se le suele privar de una fecha de sanción, por lo menos, ¿no? De repente están un poquito más enterados sobre el fútbol, se le priva de jugar después, ¿no? Y en algunos casos, algunos equipos, ¿bien? Cuando el jugador está expulsado, también le sancionan económicamente. ¿Bien? Bien, esto de aquí. ¿Bien? Entonces, si hay una tarjeta roja, puede ser el caso también de un castigo negativo. ¿Sí? Por eso es que el caso de castigo positivo es más con la tarjeta amarilla, ¿sí? Pero como un cambio en esa consecuencia puede generar, ¿sí? Un castigo negativo. Podría verse también desde ese lado, ¿sí? En ese lado tienes razón. La tarjeta roja puede implicar, bajo esas condiciones, dar un castigo negativo, salvo que el club le perdone, más bien le siga pagando su sueldo de manera normal, entonces ahí ya no cabría el ejemplo de castigo negativo, ¿no? Porque si no hay ni descuentos ni nada, el jugador se la pasa feliz, entonces va más bien en su caso de reforzamiento. El jugador va a pensar que, me hago expulsar siempre, ¿sí? Y total, no juego mucho, no me desgasto mucho, ¿sí? Eso para los que de repente conocen un poquito más de fútbol, cuando el jugador está a punto de recibir su quinta amarilla, ¿no? Y se hace sacar amarilla para no jugar. Entonces es un caso de reforzamiento. El jugador se puede mal acostumbrar ahí si el club no hace nada al respecto. Un castigo puede convertirse en reforzamiento si es que es mal aplicado. Y nos pregunta, cuando un bebé llora y la mamá viene a atenderlo, o ver qué pasa, ¿es reforzamiento positivo? Ahí el tema no es mucho sobre la atención. Por eso es que cuando entramos aquí en la extensión y vimos que no darle atención era un poco relativo, ¿bien? Porque no es que la atención esté mal porque sí, ¿bien? Es lo que haces al momento de darle atención, ¿sí? O sea, no es que un niño que está llorando siempre hay que dejarle ahí a sueltas, ¿no? Porque eso ya sería más bien un estilo de crianza desapegado, ¿sí? Porque puede ser que el niño sí esté llorando por algo que le duele, ¿no? Por algo que le esté molestando. ¿Sí? Lo que sucede aquí es que ya hemos notado que el llorar corresponde a un berrinche, corresponde a una pataleta. Ya hemos sacado otros casos. ¿Sí? Aquí sí podría aplicar la extinción, cuando se trata de apagar un berrinche, por decirlo así. ¿Sí? Pero más bien la atención por sí misma no implica eso. ¿Sí? Ahora, sí podría convertirse en un reforzamiento positivo en caso de que, a pesar de que yo sé que el bebé está llorando por berrinche, sí le hago caso en lo que quiere. Ese es el reforzamiento positivo. O sea, no solamente la atención por sí misma, sino también qué haces con esa atención, qué haces en ese caso. ¿Sí? Entonces, para eso el denunciado tiene que venir completo en los casos de las preguntas. ¿Sí? Porque finalmente si está llorando por un dolor de verdad, si no le duele y darle pues su pastilla corresponde a algo normal, ¿no? Que es actuar una reacción sobre una acción en particular. ¿Sí? Pero sí, si le damos algo a un niño berrinchudo, ¿sí? Puede ser un caso de reforzamiento positivo. Y sobre ese caso de reforzamiento positivo es que se recomienda la extinción sobre el reforzador, ¿no? Sobre lo que le estás dando y lo que le está mal acostumbrando. ¿Sí? Pero sí, muy pertinente la pregunta, estimado Gino. Perfecto, chicos. ¿Bien? Entonces, para ya resumir, ¿bien? Vemos que el condicionamiento clásico y el operante tienen diferencias, ¿bien? Diferencias muy notorias. ¿Bien? En el caso del condicionamiento clásico, ¿bien? Se trabaja la conducta refleja. ¿Y cómo conducta refleja? ¿Bien? Hemos visto emociones. Vamos a verlo también la próxima semana que tiene un gran porcentaje de una acción involuntaria. Por ejemplo, cuando te asustas, hay unos breves segunditos en que tú no controlas tu reacción. ¿Bien? De repente te eres el más valiente y gritas. ¿Bien? Y no lo controlaste. O puede deberse una reacción del cuerpo también. Las reacciones emocionales, como vamos a ver la próxima semana, también despiertan unas reacciones involuntarias del cuerpo. ¿Bien?
elevación de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, actividad gastrointestinal, por ejemplo, sentimos náuseas. ¿Mm? Entonces, a eso también debe que ser el rol pasivo del sujeto. A veces las emociones lo dominan a uno. ¿Mm? En cambio, en el condicionamiento operante hay un rol más activo. ¿Mm? Vamos a trabajar las respuestas emitidas y las consecuencias de esas respuestas, y tú mismo puedes colocarte premios y castigos. De repente, así, si en el domingo alcanzo tanto mundaje, voy a ver esa película que hace tiempo me había postergado, la voy a ver, ¿no? O para el 14 voy a salir con esa persona, y es un premio, ¿no? O un castigo, no, ¿saben qué? Si no logro ese margen de puntaje, yo mismo le voy a dar el celular a mi mamá y papá, me lo guardo las últimas 3 semanas, no quiero saber nada de mis redes sociales. Bueno, es un autocastigo, es válido también. Entonces, tú mismo puedes actuar sobre tu propio contexto, tu propio ambiente. ¿Bien? Y el condicionamiento clásico se guía por la asociación de estímulos, que hemos visto, o también denominado contigüidad de estímulos, o también denominado en algunos casos como apareamiento de estímulos. Ambos refieren a lo mismo, que se asocia. ¿Bien? Mientras que el condicionamiento operante rige sobre las consecuencias originadas en la conducta, ¿bien? A modo de que si esas consecuencias son más agradables, tiende a repetirse la conducta. Por eso es la ley del efecto. Bien, chicos, vamos a continuar entonces con dos preguntas ya para cerrar este primer tema. ¿Bien? Uno, el aprendizaje es uno de los temas más estudiados en psicología, debido a su importancia. ¿Bien? Identifique cuáles de las tres preposiciones, cuál o cuáles, son aprendizaje y cuáles se excluyen. ¿Mm? ¿Cuál sería aprendizaje? Uno, desde que consume esteroides, Sofía incrementó su velocidad de correr. Dos, luego de ensayar continuamente, Daniela logró impostar su voz. Tres, el chilalo, un pajarito, que construye su nido en los algarrobos en épocas de apareamiento. ¿Mm? Aisha nos dice que la C, Marco más bien nos dice que la A. Bien, vamos a evaluar entonces esas dos alternativas. Bien. A ver, coinciden con la C o con la A, y no coincide con la C. Bien. Vamos a evaluarla entonces también por un temita de tiempo, chicos, que tenemos que pasar a la segunda hora. Bien, la A o la C. Bueno, en ambas coinciden que la 3 no es, ¿no? La 3 es también un caso de cambio maduracional, pero en este caso en otros seres vivos. O sea, ya está programado que ese animalito haga este ritual en esta época. ¿Bien? No es que lo haya aprendido. ¿Bien? Ahora, la 2 corresponde a un tema de tiempo. ¿Bien? El ensayo continuo, esa es la permanencia relativa, es decir, la exposición continua ante lo que le enseña el docente, digamos, si tiene algún cuadernillo, pentagrama, creo que le llaman los músicos, ¿no? Bueno, si tiene un contacto con eso continuamente, logra esa impostación de voz. Perfecto. ¿Bien? Aquí el factor tiempo hace que la 2 sea verdad. Y en la uno es un caso de excepción. ¿Bien? Está aquí, ¿no? Que es el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Bien? Al ser un caso de excepción, no es un caso de aprendizaje. ¿Bien? ¿Cuándo podría ser un caso de aprendizaje? ¿Bien? Si durante su entrenamiento, ¿bien? De repente es una deportista profesional, ¿bien? Al igual que la 2, logra incrementar esa velocidad al correr. Ahí sí hay tiempo, hay bastantes ensayos, y puede incrementar, ¿no? Una velocidad ya a nivel Usain Bolt, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, la C es la correcta. ¿Bien? Vamos con la 2. Durante la campaña electoral, un candidato suele aparecer en sus presentaciones públicas usando un chullo, buscando así despertar la simpatía de los potenciales electores provenientes de regiones andinas. Relacionando el ejemplo con la teoría del condicionamiento clásico, identifique el estímulo neutro y el estímulo incondicionado. A ver, chicos, vayan revisándolo mientras coloco el esquema del condicionamiento clásico. Sara nos dice que la A, más bien Nayeli nos dice que la letra C.
¿Mm? No se olviden la palabra respectivamente. O sea, a la izquierda estímulo neutro, a la derecha estímulo incondicionado. Bien, vamos colocando entonces el esquema del condicionamiento clásico. Y lo primero que podemos hallar es la respuesta. ¿Sí? Ese es lo más fácil de poder identificar. Generalmente está asociado a emociones. Y aquí está asociado a esta emoción, ¿no? Despertar la simpatía de los electores. Y entonces ya tenemos una respuesta que es la simpatía, la vamos completando. ¿Sí? Aquí no simpatía, aquí simpatía. Y la RC también es una simpatía. ¿Sí? ¿Sí? Una forma de alegrar a los electores. Perfecto. Ahora, vamos con los estímulos. Tiene que haber algo que lo ocasiona. ¿Bien? ¿Y qué ocasiona generalmente la simpatía para las personas de regiones andinas? Primero un chullo o el candidato, ¿no? Puede ser el chullo por un tema de identificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el chullo es el estímulo incondicionado. ¿Y quién es quien se quiere aprovechar de esta relación? El candidato. El candidato antes de esa elección no genera simpatía. No estamos diciendo que genera antipatía, simplemente puede no generar nada. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la situación que se junta aquí? El candidato usa el suyo. ¿Mm? Y finalmente, ¿quién va a causar esa simpatía? ¿Cuál es el propósito? Que el candidato solo cause la simpatía. ¿Sí? Y en ese caso ya voten por él, ¿cierto? Entonces aquí, bajo ese esquema, el estímulo neutro es el candidato, es quien se apropia de esa emoción. ¿Sí? Y el estímulo incondicionado es quien tenía esa emoción antes. ¿Sí? ¿Quién la despertaba? El chullo, respectivamente. Es por eso que aquí en la letra A, como han coincidido la mayoría de ustedes. ¿Sí? Ten cuidado con esa palabrita respectivamente. Si no había esa palabrita era válido, también la sé, porque no implicaba un orden. ¿Sí? Pero por eso es que primero es el neutro y el segundo el incondicionado. ¿Bien? Bien, chicos. Continuemos. Vamos ahora con el aprendizaje cognitivo. ¿Sí? Aquí lo que tenemos que cambiar es el foco de atención. ¿Por qué? Porque si bien, ¿sí?, hay una emisión de conducta, hay una conducta observable, el cambio no va a estar acá, como hemos visto en el condicionamiento tanto clásico como respondiente, inclusive en el operante incluso con la consecuencia posterior. ¿Sí? El foco estaba aquí, en la conducta observable, sino que en el aprendizaje cognitivo está aquí, acá, en los procesos mentales, ¿sí? Procesos mediadores. ¿Qué mediadores? Hay un intermedio entre lo que ingresa y lo que sale. ¿Sí? Y es por eso que el aprendizaje cognitivo, cuando les den un caso combinado con aprendizaje conductual, va a utilizar algunos verbos. ¿Qué verbos hacen alusión a la parte mental? Pensar, reflexionar, considerar, todos hacen alusión a aspectos mentales. ¿No? Vamos a marcarlo aquí. Son unos verbos que me dicen, esto es aprendizaje cognitivo. ¿Sí? Ahora, dentro de los procesos mediadores están los procesos cognitivos que hemos venido ya estudiando en estas últimas semanas, pero adicionalmente también tenemos a la motivación y a la afectividad, procesos que vamos a estudiar la próxima semana. ¿Bien? Entonces aquí está el foco de atención del cambio de la conducta. Algo cambia en la mente, ¿sí?, y que se va a manifestar en la conducta observable. ¿Sí? Algo cambia a nivel de pensamiento, a nivel de memoria, a nivel de lenguaje, a nivel de atención, motivación o percepción, etc. ¿Bien? Vamos con un poquito de historia porque el aprendizaje cognitivo es relativamente nuevo. Es segunda mitad del siglo XX. Miren que la psicología cognitiva está dentro de los enfoques de la psicología semana 1. ¿Sí? Pero algo tuvo que haber antes para que despiertes interés por estudiar más la mente. ¿Sí? Y uno de esos aportes es de la escuela gestáltica, principios del siglo XX, 1900 inicios, ¿bien?, en Alemania. No olvidemos que la gestal ya estudiaba otro proceso cognitivo que era la percepción, ¿no? Vimos las leyes de percepción, ¿sí?, como la totalidad de un evento para un sujeto no solamente es la suma de cualidades, sino también
el razonamiento o el aporte que puede otorgar ese sujeto, ¿bien?, a su interpretación. ¿Bien? En ese sentido, entonces, tenemos el concepto de insight. ¿Y qué es el insight? Se explica a partir del experimento de Wolfgang Kohler. ¿Bien? Vamos a imaginarnos también ese experimento, ¿bien?, bajo las imágenes. Un primate está en un cuarto, ¿sí?, un monito, ¿bien?, un chimpancé, ¿no? Este chimpancé, ¿bien?, está en la habitación, se le coloca en la habitación con unas cajitas y un alimento al medio del techo, ¿no? De manera instintiva va a buscar el alimento, ¿bien? Va a mirar al objeto, bien, a esas bananas, y va a intentar alcanzarlo, saltando, quizás tratando de pegarse a la pared para darse un impulso, ¿bien?, pero finalmente no lo consigue, ¿bien? Pasados unos minutos, recién ahí, ¿bien?, ese primate empieza a observar su entorno, lo observa rápido, nota las cajitas y las apila uno sobre otro y consigue el alimento. ¿Bien? Ese cambio es rápido. ¿Bien? Entender que puede conseguir el alimento con las cajitas no le ha demandado mucho tiempo. Antes no tenía un esquema de solución. Su esquema de solución era saltar alimento. No lo conseguía, no lo conseguía. Y ahora, con elementos que ya tenía a su alrededor, lo consigue. ¿Bien? Este razonamiento es abrupto, es rápido. ¿Bien? Los esquemas en la mente han cambiado muy rápido. ¿Bien? En nosotros también ocurre un efecto de insight, aunque algunas veces es provocado por un tema emocional. ¿Bien? Por ejemplo, Dios no quiere que les pase esto el domingo, ¿bien?, pero suele pasar a veces en algunos exámenes. ¿Bien? De repente están resolviendo el día domingo el examen, una de las preguntas, ¿no? Y dicen, uy, no, pero yo estudié esto. ¿Cómo era? Si pongo este dato por aquí, por allá, no consigo dar con la respuesta. ¿Mm? Bueno, ya paso a la siguiente pregunta, ¿no? Y quizá les ha pasado que en el carro, al volver, cuando ya estás más tranquilo, ¿no?, no estás pensando en la pregunta a veces, ¿no? A veces puede ser que sí un poquito, en el examen general, pero de un momento a otro se viene la solución. ¿Eh? Algo en tu mente es como que aparece, lo visualizas, cambiaste dato A, dato B, ay no, así era, dices, ¿no? Y lo resolviste incluso mentalmente en el carro. Bueno, ya no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Y el examen ya concluyó, ¿no? Ya pasó. Pero a veces tenemos esas prendidas de foquito, ¿eh?, tan abruptas y tan rápidas, ¿eh?, esas reorganizaciones, ¿sí?, de esquemas, ¿eh?, que a veces aparecen no de la nada. ¿Eh? Pero aquí se plantea que en seres humanos, lo que ocurre es que hay un factor emocional que lo ha bloqueado en el momento de la evaluación. Más bien, ya luego de desaparecer ese factor emocional, llámese un estrés, por ejemplo, ya afloren algunas ideas que se habían bloqueado. ¿No? Pero bueno, es un caso de insight. El insight requiere una comprensión rápida o súbita. ¿Mm? Pero a partir de ello se empezó a investigar, ¿no?, de aparte de los cognitivos, qué ocurre en nuestra mente entonces, tanto en procesos rápidos como en procesos no tan rápidos, como la reflexión, la comprensión en general. Bien, bien chicos, y es por eso que vamos a ver tres teorías de aprendizaje cognitivo: la teoría del procesamiento de información, la teoría del aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo. Lo más puntual de cada teoría para que las puedan diferenciar en algunos casos. Bien, empecemos con la del procesamiento de información. Y acuérdense bastante de este dibujito, ¿sí? Porque con el desarrollo de la psicología cognitiva, según la mitad del siglo XX, coincide bastante con el desarrollo de la tecnología, de la información, de los modelos de información. Modelos que, en donde hay una entrada, o información de entrada, hay procesos en ese entorno tecnológico y una información de salida. De la misma forma, esta teoría menciona que nuestra mente funciona bajo ese esquema: información de entrada, información de salida y que hay procesos al medio. Y si eso les parece familiar es porque en realidad estas últimas semanas hemos estado estudiando, hemos estado dentro de esta teoría. ¿Sí? Hemos visto desde la sensación, ¿no?, el
registro sensorial, la atención también como filtro sensorial, cuando uno tiene un interés o desinterés sobre algo, eso también limita la capacidad de sentir. ¿Bien? Asignas una interpretación o significado, hay algunos conocimientos que se van a almacenar, algunos de ellos se van a recuperar. Cuando los recuperas, trabajas, operas sobre esos conocimientos. ¿Mm? Puedes pensar ideas, formar nuevas ideas. Y finalmente tomas una decisión. Ejecutas un movimiento o utilizas lenguaje para expresarlo. ¿Mm? Entonces, la teoría de procesamiento de información requiere todos los procesos cognitivos que ya hemos visto en las semanas anteriores. ¿Bien? Uno de ellos, la memoria, es el más privilegiado, y lo mencionamos ese día. ¿Por qué razón se equipara el aprendizaje con la memoria? Porque nada ocurriría sin este proceso. ¿Bien? Imagínense olvidar cada día lo que hemos almacenado. Volveríamos a empezar. Sería difícil vivir fluidamente así, ¿no? Hasta en lo más mínimo que podemos aprender hoy día, necesitamos las palabras que conocemos desde hace años, ¿no? Entonces necesitamos la memoria, ¿no? Es un proceso que sin él el aprendizaje no se podría dar, ¿no? Por ejemplo, si les mencionan el siguiente caso, ¿no? Juanito estuvo atento a su clase, empezó a anotar todo lo que veía en pantalla, ¿bien? Lo cual le parecía importante, ¿bien? Para recordar, ¿no? Empezó a anotarlo para recordar para su segundo examen, por ejemplo. En el segundo examen empezó a recordar los conceptos ante la pregunta 50, ¿bien? Y empieza a operar esos conocimientos generando algunas conclusiones válidas para su respuesta y finalmente marca su respuesta. Este casito que les he puesto ejemplifica todos los procesos cognitivos. Desde que ingresó la información en la clase, la registró, le puso interés, atención, la clase le parece significativo, importante, ¿bien? Interpretación, percepción, almacenamiento de datos o conocimientos, recuperación en el examen, ¿bien? Tratar de poner algunas ideas con lo que recuerda para intentar esclarecer algunas de las alternativas y finalmente marcar la alternativa. ¿Bien? Entonces, solamente en esta acción se ha visto todos los procesos cognitivos. ¿Bien? Vamos con la siguiente. Aprendizaje por descubrimiento. ¿Bien? Algunos datos muy precisos. Ya esto compete a la escolarización, ¿bien? La educación, cómo puede aprender mejor el alumno, el estudiante. ¿Bien? Brunner propone que el rol principal debe llevárselo el estudiante. ¿Bien? Es decir, el docente tiene que dejar que el estudiante sea protagonista de su propio conocimiento. ¿Cómo así? El docente tiene que limitarse a dar algunos datos, algunas orientaciones. Y finalmente, el alumno, al momento de experimentar, al momento de leer, bien, tiene que deducir sus propias conclusiones, sus propios datos. ¿Mm? Por ejemplo, y eso se ve mucho más porque hay ciertas condiciones que se tienen que dar para el aprendizaje por descubrimiento, bien, se va a dar mucho más en la infancia, ¿bien? Incluso en la educación inicial. A ver, chicos, por ejemplo, ¿cómo será mucho más fácil de enseñarle los colores a los niñitos de inicial? Que de repente el docente les dé unas témperas con los colores primarios y una superficie en la cual con su pincel puedan manchar y descubrir algunos colores, o enseñarles un PPT sobre las teorías de colores y clasificación. ¿Cuál será en ese caso el elemento que puede impactar más en ese estudiante, en esos niñitos? A ver en el chat. La primera, nos dice Marco, ¿no? Ejemplo, sí, en infantes y en niños, la actividad lúdica, ¿bien? Es un ejemplo muy puntual de aprendizaje por descubrimiento. Es cierto, el docente no es que está aislado, da algunas ideas, algunos datos, en ese caso de las témperas, puede cuando el niño empieza a pintar azul y encima el rojo y forma el morado, decirle, esto se llama morado. Bien, entonces ya se arma un esquema en la mente del niño, morado igual azul más rojo, ¿no? Entonces hemos ayudado, sí, a que el niño pueda aprender más los colores, pero es el mismo niño el que en base a su experiencia va a ir descubriéndolos. Es el mismo niño en el cual él recolecta los datos brindados por el docente, organiza los datos, ¿eh? Y genera sus esquemas de solución, ¿no? Por ejemplo, se hace un poquito de esto a la hora de hacer las preguntas, ¿sí?
Cuando yo te pongo la lámina de las preguntas, tú ya tienes la teoría, tú organizas la teoría, ¿bien? Y tienes esos segundos para tú mismo generar tu esquema solución. ¿Bien? A eso se refiere representación del entorno. ¿Bien? Hasta que ya después te menciono cuál es el procedimiento solución, ¿no? Pero tienes ese tiempito, ¿bien? Para generar tu propio aprendizaje. ¿Bien? Entonces el aprendizaje por descubrimiento le da ese rol al estudiante de que sea el mismo el que con ayuda de un docente, pero finalmente en el protagonista de descubrir los conocimientos, ¿bien? Que pueda hacerlo por sí mismo principalmente. ¿Bien? A diferencia del aprendizaje significativo. ¿Bien? En el aprendizaje significativo lo que importa es esto, el anclaje. ¿Y a qué refiere el anclaje? ¿Bien? La unión de los conocimientos previos que tú tienes como alumno y conocimientos nuevos. Pero esta unión no se tiene que dar de la nada, ¿bien? Sino es que aquí el docente sí tiene un rol más protagónico. ¿Bien? Aquí el docente sí tiene que investigar, ¿sí? ¿Cuáles son tus saberes previos? Para dar una información que se pueda complementar más, que pueda ajustar más a lo que tú ya conoces. Por ejemplo, si aquí tuviésemos quizás un poco más de tiempo, ¿eh? Yo les daría los primeros 20 minutos un examen de entrada. A ver, con 20 preguntas de aprendizaje conductual y cognitivo. Entonces, luego de ese examen, la reviso, veo que, ustedes ya saben lo que son condicionamientos, solamente voy a hacer algunas precisiones. ¿Bien? Complemento, o sea, la información nueva es un complemento, pero finalmente es el alumno el que realiza ese anclaje. ¿Bien? El docente sí participa, sí, hay más actividad del docente en saber cuáles son los conocimientos previos, pero finalmente también es el alumno el que realiza esa conexión, ese anclaje. ¿Bien? Al momento de realizar el anclaje, la información se vuelve significativa, se vuelve importante. ¿Bien? Es por eso que es mucho mejor aprender algunos conocimientos con ejemplos. ¿Bien? Porque lo estamos anclando a conocimientos que ya sabemos, situaciones de la vida diaria, por ejemplo. Y a veces eso puede explicar por qué se nos complica, ¿sí? Cuando aprendemos muchos tecnicismos o aprendemos algunas fórmulas muy abstractas, cuando no hay un enganche con algo cotidiano. Bien, podemos usar el razonamiento inductivo o deductivo para realizar este anclaje, ir a lo general a lo particular o particular a general. Es válido ambas vías, pero lo importante está aquí. Bien, que el estudiante pueda realizar esa conexión con lo que el docente le brinda de conocimientos nuevos, lo cual ya está moldado o predispuesto a lo que ha explorado como saberes previos del estudiante. ¿Sí? Ahí se nos menciona, tiene parecido con la formación de conceptos, es decir, la recolección de datos, observación, organización. Creo que esa es la lámina anterior. ¿Sí? Sí, tienes razón. En la lámina anterior, el aprendizaje por descubrimiento, ¿bien? Tú mismo como alumno, bajo los elementos de clase, va descubriendo cuáles son esas cualidades esenciales. Quizás el docente lo que tenga que hacer aquí es darte los elementos de clase, ¿no? Y tú vas descubriendo esas nociones esenciales para generar categorías, generar interpretaciones o conclusiones. ¿Sí? Puede darse también esa alusión a la formación de conceptos, estimada ella. ¿Bien? Mucho más al aprendizaje por descubrimiento. ¿Bien? Aunque puede tener un poquito también aquí, pero aquí es mucho más protagónico el docente. ¿Bien? Y así también, ¿bien? Es importante observar que el docente tenga que primero recolectar la información. Puede ser un examen, puede ser una lluvia de ideas. De repente al principio hubiese empezado con todo lo que ustedes sabían, ¿sí? Sobre aprendizaje. Pero aquí también hay una observación, esto es algo adicional. ¿Sí? Hay contextos en donde se vuelve un poco más complicado ese tipo de aprendizaje. ¿Sí? Por ejemplo, ante grupos heterogéneos. Imagínense que una parte de ustedes sean alumnos nuevos, o sea, nuevos en la pre o en cualquier academia. Una parte de ustedes ya tiene un ciclo de repente aquí. Una parte de ustedes ya tiene una experiencia anterior en otra institución. Otra parte de ustedes hace un par de años que por la pandemia no estudia, lo cual también es válido, ¿no? Sabe cómo le ha afectado también la pandemia, ¿sí? Entonces, mientras el grupo sea más heterogéneo, ¿sí? Va a ser más difícil, ¿sí? Ese tipo de recolección de datos, o al menos va a tener que separarse en diferentes grupos para lograr un aprendizaje significativo. ¿Sí? Bien, chicos. Finalizamos con el aprendizaje observacional, finalizamos las teorías, me refiero. ¿Sí?
Esta teoría no es solamente cognitiva, también tiene un aporte conductual. Por eso es que ustedes en el boletín lo van a ver después de las tres teorías cognitivas. ¿Mm? Pero en síntesis refiere al aprendizaje por imitación. ¿Mm? A eso refiere ese tipo de aprendizaje. Puede venir con cualquiera de esos nombres, aprendizaje observacional, porque se va a observar un modelo de conducta, ¿sí? Aprendizaje social, porque muchos de las conductas sociales o habilidades sociales se aprende por este tipo de aprendizaje. El aprendizaje imitativo, difícil que te den ese nombre, porque ya te estarían diciendo la respuesta, o también como aprendizaje vicario, que es otro nombre de la imitación. ¿Bien? En ese sentido, vemos que tenemos un modelo de conducta. Cuando el ejercicio traiga un modelo de conducta, ¿sí? Alguien que se porte bien, alguien que se porte mal, alguien que haga algo que me interesa y yo atiendo a ese modelo, retengo esa información. Es decir, a ver, de repente eh, de mis padres he aprendido a cómo responder o cómo ser respetuoso, cordial al momento de responder a alguien. ¿Bien? Eso también se aprende por modelado, ¿bien? O sea, por modelos. ¿Bien? O de repente he aprendido a decir una grosería de quién, de mi mejor amigo. Ajá, también eso se aprende por modelos. Has retenido esa información. La reproduces o replicas. Y tú mismo evalúas si te está yendo bien o mal con esa repetición. De repente te lo celebran, genial, lo sigues haciendo. De repente te dicen, no, está mal, ¿no? Y ya no lo puedes hacer. Ya cortas el modelo. ¿Bien? Bajo este tipo de aprendizaje, como les menciono, se pueden aprender muchos valores y muchos antivalores. ¿No? A veces de nuestros propios padres, su buena forma de comportarse, a veces algunas cosas inadecuadas también. De los amigos también se pueden aprender algunas cosas inadecuadas. ¿Mm? Entonces, eso es por aprendizaje por imitación. ¿Mm? Bien. Entonces, chicos, en los casos van a tener que notar algunos detalles. ¿Sí? Procesamiento de información, no se olviden, tiene que haber un caso donde se ejemplifique cada uno de los procesos cognitivos, ¿bien? En serie, atención, percepción, memoria, lenguaje. Descubrimiento, cuando vean que el alumno va a hacer algo por sí mismo, a partir de lo que el docente le puede brindar, y significativo, tienen que ver esto. Cuando te pongo un enunciado, ¿no? El alumno, a partir de lo que escuchó en clase, empieza a asociarlo eh, con las últimas vacaciones que vivió. De repente fue una clase de historia o una clase de economía. Ah, está asociando algo que ya sabía. Hay un anclaje. ¿Bien? Y aquí cuando hay una imitación de por medio. ¿Bien? El niño empieza a guiarse de un modelo de conducta porque sus primos eh, sacaban la lengua, el niño también saca la lengua. Aprende a sacar la lengua. Es un aprendizaje por imitación. Bien, bien chicos, estrategias de aprendizaje. Algo muy sucinto porque son algunas técnicas que ustedes mismos seguramente utilizan al momento de repasar varios conocimientos que tienen. Bien, vamos entonces a ir a lo más puntual de las estrategias de aprendizaje. Bien, las estrategias de repaso, bien, es el análisis de la información original. Es decir, cuando nosotros resaltamos, subrayamos, estamos trabajando con la misma información que estamos evaluando, estamos revisando, ¿no? Por ejemplo, de repente alguno de ustedes tiene ahorita su boletín a la mano, impreso o en una ventana paralela, y ya no sé que la clase esté yendo en correspondencia al boletín. ¿Sí? Muy bien, incluso de repente en el PDF ahorita nos están resaltando unas palabras. O en su boletín impreso. Es válido, estás trabajando finalmente con la información original. Así también, de repente se han copiado algunas cosas ustedes en las diapositivas o de lo que voy mencionando, y luego van a repasar repitiéndose una y otra vez los conceptos. ¿Bien? Pero finalmente lo que repites es la misma información original. ¿Bien? En las estrategias de elaboración, más bien aquí hay un aporte tuyo. ¿Bien? Aporte del estudiante, o sea, el estudiante elabora, ¿sí?, un nuevo producto, ¿sí?, aporte del estudiante un nuevo producto, vamos a colocar acá, ¿sí?,
relacionado o asociado a la información original. Es decir, a diferencia de resaltar o subrayar, solamente nos centramos en la información original, aquí damos algo más. Por ejemplo, un parafraseo. Puede ser que tú estés copiando no literalmente, como en un texto, sino lo que tú estás entendiendo. Eso es parafrasear. O puedes hacer un parafraseo oral también. Eso es una sugerencia cuando ustedes repasen. De repente, en la siguiente semana, repasan, a ver, quiero acordarme de que vine en la semana 2 del curso. Me grabo con mi celular 5 o 10 minutos de todo lo que yo sepa de esa clase. ¿Bien? Y no vas a repetir exactamente como yo lo digo. Vas a colocar inclusive algunas palabras nuevas, algunos, hasta jergas tuyas, hasta ejemplos tuyos. ¿Bien? Es una forma de parafrasear una información. Bien, así también tenemos el resumen, un producto nuevo que generamos a partir de la información original. No pasarse del 30%, chicos, ¿sí? Si tu contenido de resumen tiene más del 30% del contenido original, ya no está en resumen, ¿sí? Y así también podemos aprender asociándolo, ¿bien? Con frases que ya conocemos, mnemotecnias, metáforas. Por ejemplo, ¿no? En química se suele asociar en los orbitales, si no me equivoco, si ustedes tienen más frescos esa información, con una frase que creo que es sopa de fideos, ¿no? Para los orbitales S, P, algo por ahí. Sí, ahora ustedes me confirman en el chat. Bien, pero es una forma también, es un aporte que tú das sobre la información original para poder canalizarla mucho mejor, para poder aprenderla mucho mejor. Bien, esas son las estrategias de elaboración. ¿Mm? Tenemos también las de organización. Las de organización son esquemas, productos visuales. ¿Sí? Yo generalmente recomiendo que los cursos de letras sean más por esta estrategia, ¿sí? Que quede un producto visual, ¿sí? A diferencia de un producto narrativo que se resume. ¿Por qué razón? Porque ustedes pueden visualizar la ruta de toda la clase, de todos los conceptos, ¿sí? Sea un mapa conceptual, sea un cuadro sinóptico en el cual se diferencian ideas principales o secundarias, o sea, una red de conceptos, ¿no? Red semántica, sin definiciones, como aquí. Bien, pero en todas ellas puedes visualizar cómo va la clase, cómo van los términos, a qué corresponden, a qué se relacionan. Bien. También se puede aprender por estrategia de supervisión de la comprensión, tomarse exámenes, cuestionarios, simulacros, chicos, en internet hay un montón. ¿Bien? No tienen por qué esperar que cada 3 semanas me evalúen, no. Termino la semana 7, termino la semana 8, ya de repente, aunque sea una vez, un examen más, el que consigas, no importa. Los conocimientos no han variado tanto tampoco, ¿bien? Y eso te puede ayudar a identificar en qué estás bien, qué estás mal, y además te ayuda a eh, adiestrarte en el examen, ¿no? Es decir, que te genere esa rutina una velocidad mayor, que sepas por dónde ir. Tiene muchos beneficios realizar exámenes a sí mismo, ¿bien? Y finalmente, porque no todo es académico, también tenemos en las estrategias de autocontrol emocional. ¿Mm? Por ejemplo, las estrategias de relajación y más aún las de respiración. Cuando estamos frente a un examen, chicos, y por si les pasa el día domingo, ¿sí? Están frente a una pregunta salvaje, es una pregunta difícil. ¿Sí? Y estás ahí que no solamente sufres académicamente, sino también emocionalmente. Porque de repente vienen unas ideas negativas hacia ti. Yo sugiero que si el momento se vuelve intolerable, pauses un momento, o sea, ponga sus manos ahí en la carpetita, un momento cierres los ojos, ¿sí? Te concentres en tu respiración, contabilices los segundos de ingreso y salida de aire hasta que te sientas estable. Me puede decir, profesor, pero voy a sacrificar un minuto de mi tiempo, un minuto de hora en el examen. Sí, entiendo que cada minuto cuenta. ¿Bien? Pero ¿qué sucede cuando estamos estresados? ¿Bien? A veces la capacidad de atención está conectada a eso. Y puede ser que tú quieras continuar. Otra pregunta, voy a pasar. Y esa pregunta tiene un detalle que ya no vas a ver, ¿bien? Que se va a bloquear en ti. Una pregunta más o menos fácil ya no va a ser tan fácil. ¿Bien? Entonces puede generar una complicación en los minutos posteriores. Y más bien vas a sacrificar más tiempo del que hubieses sacrificado si te detenías un momento a respirar, a tranquilizarte y regresar a tu examen. ¿Bien?
Así también revisemos cuáles son nuestras creencias en nuestras propias capacidades. Eso también es importante. ¿Bien? Muchos de ustedes de repente, no digo ustedes como salón, sino en general como alumnos, ¿sí? Ya vienen con algunos pensamientos negativos, derrotistas, ¿no? Finalmente, chicos, hay que darlo todo hasta el último. Finalmente, todos los conocimientos que estamos teniendo, puede ser que el ciclo sea algo rápido, ¿bien? Pero al menos algo ya está quedando, y eso es lo importante. ¿Bien? Y finalmente eso también promueve tu propia autoestima, ¿bien? Lo que tú piensas sobre ti mismo, lo que evalúas sobre ti mismo, tus características, tus capacidades. Se puede hacer difícil un examen, se puede hacer complicado, pero que haz de una característica tuya la perseverancia, ¿bien? Poco a poco, ¿bien? Tratar de mantenerte, tratar de estar ahí, ¿bien? Eso también va a cambiar un poco esa cualidad que de repente quizás había antes de renunciar más rápido, de abatirse muy rápido. ¿Bien? Entonces son algunas eh, técnicas, ¿bien? O en realidad algunas ideas para el autocontrol emocional. ¿Bien? Y vamos finalizando con la metacognición. ¿Bien? La metacognición es un proceso general, total, ¿bien? Porque las estrategias las podemos utilizar en el día a día, semana tras semana, clase tras clase. En cambio, en la metacognición vamos a evaluar todo el proceso académico, todo el proceso, de inicio a fin. ¿Bien? Por eso tiene tres etapas o tres estrategias metacognitivas. ¿Bien? Planificación. ¿Bien? Al inicio de ese ciclo, seguramente tú te has fijado objetivos, has determinado el tiempo que quieres para tus repasos, has visto qué técnicas se pueden utilizar en tales cursos, algunas que ya venías utilizando antes, has visto, por ejemplo, en qué espacio vas a estudiar, ¿bien? Si está bien ventilado, bien iluminado. ¿Bien? Las técnicas de control que van al medio, chicos, no se olviden, el control va al medio. El control supervisa semana tras semana cómo te va yendo. Vas verificando el avance de objetivos, sí. En el transcurso del proceso vas detectando algunos factores que favorecen o dificulten el aprendizaje. Y por eso que les menciono que los exámenes o simulacros entre semanas también son importantes. Vas detectando, es una forma de ir detectando si uno está bien en un curso, bien, o si no, no está tan bien. Y eso puede hacer moldar a tus ritmos de repaso. Bien. Y finalmente la evaluación. La evaluación final, vamos a colocar acá. ¿Bien? Final. Bien. Ya comparamos, terminando el ciclo, terminando el último examen, mis objetivos con los resultados obtenidos. ¿Se cumple o no se cumple el objetivo? Bien, independientemente a eso, valora bastante tus progresos, porque seguramente no vas a ser el mismo que como ingresaste a esta pre, ¿no? Cuando culmines ya la semana 9, ¿bien? En todo sentido. ¿Bien? El aprendizaje autorregulado, chicos, básicamente es un resumen de lo que hemos visto. Un aprendizaje donde tiene valor cognitivo los pensamientos, todos los procesos, sumados a autocontrol emocional, la motivación, el interés. Es también importante tratar el tema de motivación, ¿sí? Es algo que a veces en los pensamientos tiene que haber más discurso, no motivacional en vacío, sino un discurso de ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi objetivo aquí? ¿No? ¿Qué es lo que me hace a mí levantarme tan temprano, estar en la computadora como 6 horas y luego de almorzar y repasando? ¿Qué me tiene aquí? ¿Bien? Esas ideas, si las tienes muy claras, muy establecidas, pueden ser de mucha utilidad en momentos críticos de este proceso. ¿Bien? Y finalmente el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje grupal. ¿Bien? Es cierto que la pandemia un poco ha limitado algunas acciones que se pueden tomar a nivel colectivo, pero hay algunas herramientas virtuales que ayudan para eso, algunas salas, ¿no? Para hacer algunas actividades en línea. ¿Bien? Así también de repente ahorita en el salón ya conoces a varios de tu aula, han intercambiado algunos números, y no solamente para entretenerse más tarde, sino también para intercambiar conocimientos, ¿no? O eres parte de un grupo de estudio, entonces con tu compañero, yo sé física, tú sabes química, ¿qué procede? Nos juntamos un ratito, ¿bien? E intercambiamos lo que sabemos o algunas dudas, es también válido, ¿bien? Entonces el aprendizaje cooperativo ayuda un montón, ¿bien? En tanto que cada uno de los miembros también tenga un aporte. Bien, chicos, entonces, siendo así, hemos culminado con la teoría, vamos a revisar las últimas dos preguntas. ¿Bien? Pregunta 3. ¿Bien? A ver un momento. Listo.
El efecto Pigmalión, ¿no? En psicología, refiere a la potencial influencia que ejercen las creencias y expectativas positivas o negativas de una persona en el rendimiento de otra. Si, por ejemplo, un docente confía en las capacidades de sus alumnos, estos lograrán tener un mejor aprendizaje. También se cumplirá lo contrario. ¿Eh? Luis reflexionó sobre el referido efecto, ¿eh? Y cambió de actitud hacia sus alumnos. O sea, debo entender que Luis es un docente, ¿no? Sobre este caso, desde la perspectiva del aprendizaje cognitivo, se expresa lo siguiente. Vamos a leer las alternativas. La importancia de la metacognición como recurso pedagógico en los estudiantes, la generación de aprendizaje en Luis debido al proceso mediador de su pensamiento, el poder del insight en Luis para cambiar su actitud hacia sus estudiantes, la eficacia y las expectativas positivas del estudiante para lograr un aprendizaje. A ver, chicos, ¿cuál consideran que puede ser las alternativas? Todas hacen alusión a algún término de aprendizaje cognitivo. ¿Mm? A ver, esperamos unos segunditos a sus respuestas. Marquen la que ustedes consideran conveniente, ¿sí? Para ir evaluando las alternativas. Bien, Aisha nos dice la D, ¿sí? Más coincide con Aisha, o discrepan y colocan otra alternativa. Marco coincide con cierta duda, la D. ¿Sí? La D, Naomi. Bien, vamos a analizar la D. En líneas generales, chicos, el efecto Pigmalión se traduce en lo siguiente. Si yo como profesor creo que ustedes son una buena aula, ¿sí? Entonces yo al dictar clase voy a tener un mejor rendimiento, ¿no? Entonces ustedes van a tener más conocimientos. En cambio en la otra aula, la aula 50 y tantos, ¿bien? Ni responden el saludo, ni nada, ¿saben qué? Voy a dictar así, como se dice coloquialmente, a media caña, ¿no? A medio ritmo, ¿sí? Y por tanto los alumnos no van a llevar su buen aprendizaje. Entonces uno, sobre sus mismas expectativas hacia los alumnos, también va colocando su misma conducta, ¿no? Sobre ese efecto reflexiona Luis. Bien, de repente me está ocurriendo eso. ¿No? Voy a tratar de mejorar esto y voy a cambiar mi actitud hacia los alumnos. Bien, entonces, la D plantea la eficacia de las expectativas positivas del estudiante para lograr un aprendizaje. ¿Las expectativas positivas son del estudiante o hacia el estudiante? ¿Quién es el que desarrolla ese efecto Pigmalión? ¿El alumno o el docente? ¿Mm? A ver en el chat. ¿Es del estudiante o hacia el estudiante? Hacia el estudiante, claro. Quien las aplica es el docente. ¿Bien? Esa es la trampita con la letra D. ¿Bien? No son las expectativas del estudiante. ¿Bien? Insight tampoco puede ser porque la reflexión conlleva tiempo. ¿Sí? El insight, no olviden que es un aprendizaje abrupto, instantáneo, de la nada se me prendió el foquito. No, aquí ha habido una reflexión que lleva tiempo. ¿Bien? No hay evidencia de una metacognición, tendría que haber etapas inicio, medio y final, como vamos a ver en la pregunta 4, y la B es la correcta. Las generaciones de aprendizaje, o sea, su cambio de actitud, se tiene que confirmar una conducta, es debido al proceso mediador del pensamiento. Al pensar en las consecuencias del efecto Pigmalión, ha habido un cambio de actitud en Luis. ¿Bien? Eso es lo que ejemplifica la letra B. ¿Bien? Y rápidamente voy a dar respuesta de la 4. ¿Bien? Proceso mediador, estimada Aisha, es todo proceso mental, que incluye los procesos cognitivos, como aparece aquí, ¿bien? Pero también la motivación y las emociones, todos los procesos mentales en el organismo, actividad cerebral de la persona. Uno de ellos, el pensamiento, por ejemplo. ¿Bien? A eso se refiere. ¿Bien? Y en la 4 voy a dar lectura ya con la respuesta, ¿sí? Por el tiempo. Un estudiante preuniversitario estuvo programando qué horarios disponía para realizar sus repasos, semanas previas al inicio del ciclo. Cada semana se autoevalúa con exámenes de admisión para identificar qué ha aprendido y qué debe mejorar. Al finalizar el ciclo, compara sus resultados con los objetivos que se había trazado. Como ustedes ven aquí, chicos, hay un proceso de metacognición, inicio, medio y final. Entonces, la programación del tiempo
Bien, ¿corresponde a la fase de planificación? Sí, sí corresponde a la fase de planificación. El inicio. Bien, verdad. La 2, para realizar una revisión de lo que fue aprendiendo cada semana. ¿Realizó estrategias de elaboración? ¿Los exámenes de admisión son de elaboración? No, son de supervisión. Bien, y está aquí. Falso. Bien, son de supervisión, no elaboración. Elaboración son resúmenes, mnemotecnias, entre otros. Bien, falso. La estrategia de evaluación implicó dentro del proceso metacognitivo que debe fortalecer cada semana. No, cada semana es el proceso de control. La evaluación es final, al final del proceso. Aquí lo que está errado es que en vez de evaluación debe decir control. También falso y por tanto la letra A, chicos. Bien, me esperan un momentito, voy a darles las claves de las 6 restantes, porque deben saberlo ya antes del domingo. Bien, en un momento lo voy a dejar copiado en el chat. Están todas las claves de esta semana, ya va a aparecer seguramente también en la grabación o en el Teams. Bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero de todo corazón que les vaya muy bien el día domingo, su segundo examen, bien, que consigan el resultado que esperan, pero más allá de eso, más allá de los resultados que puedan conseguir, continúen en este proceso hasta el último. ¿Bien? Semana 7, semana 8 y semana 9, que iremos tratando ya con lo más puntual para que ustedes tengan un buen cierre de ciclo. Bien, un buen domingo para todos y en general una buena semana, con mucha salud para ustedes y para toda su familia. Hasta el próximo viernes, chicos. Chao, chao. Muchas gracias.